Sincronía comenzó con la charla sobre la reforma hacendaria y vamos a cerrar igual, pero ahora desde el punto de vista de nuestro economista colaborador, César Iglesias. Hola César, buenas noches. Buenas noches, Marta. Pues en efecto, el día de hoy vamos a hablar acerca de la reforma hacendaria. Déjame te digo que pues para mí es muy importante este tema porque lo que he visto a través de las redes sociales es que de una u otra manera hay alguna especie de confusión. En primer lugar, quisiera hacer un análisis breve acerca de lo que ayer se presentó. Lo que se presentó ayer fue un análisis en donde se buscaba hacer un balance que permitiese de una u otra manera eh, presentar la culpa del neoliberalismo, 30 años de neoliberalismo, pero que finalmente este neoliberalismo que se presentó ayer nos llevó a una crisis y que quizás ahora habría un cambio de rumbo, un giro en el timón, pero creo que no es así. Más bien estamos en la presencia de la instalación, creo yo, de un nuevo tipo de neoliberalismo, ahora de carácter populista. Déjame me explico. En el siglo XX, el populismo del PRI fue fundamental para poder controlar, digamos, a los sindicatos, digamos, a toda la población en general. Había un consenso en torno al populismo del PRI que daba prebendas de una u otra manera y controlaba a través de la renta petrolera con el salario indirecto. Lo que ahora está existiendo, lo que ahora se presenta es un nuevo tipo de populismo en donde si bien se cancelan el IVA a alimentos y medicinas, también se pone de manifiesto pues una propuesta que pareciera copiar a la de Andrés Manuel López Obrador con respecto a la pensión universal o con respecto a impuestos verdes, ¿no? Creo que lo que está ahí más bien es un mecanismo de control nuevo que tendrán que utilizar para poder dar migajas de una u otra manera a sectores más vulnerables. Lo que están haciendo es un tipo de control, un tipo de cooptación que en muchas de las medidas está destinando un cierto tipo de gasto social para poder controlar. Ahora, del otro lado, pues también lo que sucede es que se pretende aplicar, digamos, también es una medida populista porque se quita el YETU, que fue muy polémico en su momento, quitan estas situaciones en donde eh, pareciera que hacia arriba no hay concesiones, pero sí las hay, sí existe esta idea también de que habrá un impuesto progresivo después de los 500,000 pesos, pues es una idea francamente ridícula, ¿no? Debería darnos pena que nuestro ingreso per cápita no pudiera estar a esa altura, como si lo está, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que significa que nuestro ingreso per cápita tiene que ver mucho en la medida del control inflacionario que han impuesto. Aplican un control inflacionario radical y una vez que lo aplican, pues todo aquel que pueda salir de este control inflacionario, pues evidentemente ahora aplicarán impuestos. Esto es una medida realmente que afecta sobre todo a las clases medias. Y es una medida que busca de una u otra manera, desde un cierto tipo de populismo, creer que es a los ricos a los que se les está generando. Eh, y bien, bueno, entonces lo que tenemos aquí es este populismo neoliberal, es un capitalismo cínico, porque el neoliberalismo no es que el Estado no intervenga, eso se ha malentendido. El neoliberalismo es que el Estado, por supuesto, intervenga para hacerse a un lado. Entonces, en este momento lo que están haciendo es de esta manera, buscar aquello que decía Hayek finalmente, ¿no? Invertir en migajas para el pueblo, de orden social, digamos, para aquellas que el lugar es límite, y dos, en aparatos represivos que puedan iniciar. Por eso me parece muy interesante la situación estratégica que se planteó ayer en la Alameda, en donde se tenía que mover este juego de ajedrez. Para nada, pero para nada, este es un triunfo, para nada, esta es una situación que proviene de la manifestación, lo tenían súper medido y lo que están generando es la conformación de un nuevo Estado para el siglo XXI. Este es el nuevo PRI que recupera el populismo del viejo PRI con el toque neoliberal que se ha venido desarrollando en los últimos 30 años en el país.
César, buenas noches. Mira, yo estoy de acuerdo con que todo esto pues, era una serie, creo que en la plática, la charla del principio del programa, de alguna manera rondamos esa idea, ¿no? Pero ¿crees en realidad, César, que era el único paquete que tenían puesto? Es decir, ¿no pudo haber otro paquete mucho más severo que no tuviera tintes populistas como este? Es decir, No, mira, uno que realmente hubiera ya dado al traste y con todo, y que sí impusiera las cosas tal como las quiere la oligarquía de manera directa, porque César, digamos, yo creo que en lo que sí coincidimos es que estamos ante una dosificación de las reformas estructurales que va dependiendo pues de los movimientos de ajedrez como tú dices. Es decir, y yo también creo que está en una serie de escenarios calculados que ellos tenían y que van tomando de alguna forma aquellos que van conviniendo y que van prestándose a sus intereses, aunque creo sinceramente, César, que no era el único paquete que tenían y que muy probablemente creo que hubieran preferido acercarse más al cinismo histórico, como dices tú, o al capitalismo cínico, que digamos que haber tomado algo que ya tenían en un escenario calculado, pero que de todas formas pues retarda aquello que ya tenían previsto con mayor premura, ¿no? mira, Ulises, te comento, yo creo que es una cuestión muy bien pensada, no es una cuestión improvisada. Tienen por lo menos 30 años queriendo privatizar el petróleo y en ese sentido creo que es una pinza. Lo que está sucediendo, lo que estamos viendo, es que no va a haber una recaudación radical, o sea, no están pensando en soltar muchas cosas. La recaudación no se va a incrementar, eso es evidente. Y entonces, ¿cómo van a hacerle para poder mantener el Estado? Fácil, con la venta de Pemex. Y eso es parte del escenario, o sea, no es que no vayan a radicalizar al Estado cínico, por supuesto que lo están haciendo, pero lo están haciendo de una manera muy inteligente que permite desmovilizar a la gente porque creen que de una u otra manera habrá un choque frontal directamente como si no lo hubieran hecho. Eso sucedió, por ejemplo, con las privatizaciones de las universidades en la década de los 90 en América Latina. Esencialmente empezaron a hacer eso, como se les salió de las manos justo a finales del 90, en el 99, recordaremos, lo quisieron hacer de manera indirecta en la UNAM y no les salió el chiste porque evidentemente estaban preparados, pero paulatinamente en la última década lo volvieron a hacer. Esto quiere decir que esto es un escenario planeado, calculado, que está generando un desequilibrio muy radical en la recaudación porque piensan que habrá dinero con la venta de Pemex. Yo quiero preguntarte algo, César, que tiene que ver con todo eso que está. Me parece que es una lectura diferente que no se está dando en los medios de comunicación, evidentemente tradicionales, y tampoco en los alternativos, porque no se está analizando la propuesta. Y creo que tú estás dando aquí algo, un tema muy importante para de ahí seguir analizando. ¿Qué tan cierto es que esta propuesta, como tú la estás calificando populista, que presentó el Ejecutivo, va a endeudar al país tal como viene? Tu primera lectura es real. El PAN hoy sale a decir que esta propuesta nos regresa, como tú nos estás diciendo exactamente lo mismo, lo dijo Ernesto Cordero, y no es que te quiera comparar con Ernesto Cordero, nada que ver, pero él manejó esto, se regresa al tiempo del priismo, donde era todo era endeudamiento. ¿Qué tan cierto es? Y por otro lado, si se concreta la reforma energética, es decir, la privatización de Pemex, tal y como lo hemos analizado aquí y también tú en este espacio, ¿qué repercusiones tiene o tendría esta reforma hacendaria? ¿Cuál sería la consecuencia económica para los mexicanos? A ver, bueno, en primer lugar, Jonathan, creo que es importante recalcar que no estamos ante el mismo populismo del siglo XX. No, no lo estamos. El populismo del siglo XX en el que se basó el PRI estaba anclado al estado de bienestar. Había salario indirecto y teníamos Infonavit, IMSS, había compensaciones ante el mercado. Lo que está haciendo este nuevo populismo es vender, digamos, los recursos estratégicos de la nación. Justo de esa venta, por supuesto que habrá un quantum de dinero sumamente agresivo, tendrán dinero, las arcas del Estado tendrán dinero, y justo desde ahí podrán, no con la reforma hacendaria, recuperar dinero, sino más bien gastarlo. Lo que hay ahí no son compensaciones, lo que hay ahí es una propuesta de control político y se estaba estableciendo desde aquí. Creo que es un mirador sumamente complejo.
que no hay una lectura que esté generando estas precauciones, no se está deteniendo, más bien se está llevando hacia adelante un proyecto más agresivo y con compensaciones económicas en donde desarman, digamos, una confrontación directa que todo el mundo creyó venir. Evidentemente, con esto, pues lo que tenemos en el escenario es que habrá cooptación de muchos sectores. César, buenas noches, César. Alguna te había presentado, perdón. César, leo en un artículo algo que no había contemplado y que no había leído en ninguna parte desde ayer en ninguno de los analistas que han tratado de explicar esta reforma. Dice que al hablar se enmascara eso de seguros universales para privatizar el sistema de salud, porque estos seguros universales van a ser privados. Entonces, que eso es un grave riesgo. Y por otro lado, mienten al decir que va a ser una pensión universal, que dicen que es como la de AMLO, cuando no es cierto, cuando solamente unos cuantos van a tenerla, no va a ser universal, se tienen requisitos específicos de que ganen cierta cantidad, que pertenezcan a una Afore, determinadas cosas que impiden que sea universal, pero esto también es muy grave, lo que acabo de leer de que lo que quieren es privatizar el sistema de salud con esta disque cobertura universal. Mira, Marta, yo creo que inclusive la pueden hacer universal. Aquí el problema no es, digamos, esta es la propuesta de Santiago Levy, evidentemente. No es la propuesta de Julio Volvínic, que fue con la cual se basó López Obrador. Julio Volvínic tenía muy clara la situación con respecto al ingreso ciudadano universal. La situación de la pensión universal a adultos mayores era una situación embrionaria del ingreso ciudadano universal que iba a seguir en el proyecto de la izquierda que se iba a proponer para la ciudad en el ingreso alimentario universal. Se detuvo eso, evidentemente, pero la propuesta estaba ahí justo compensar que el Estado, el gobierno, pudiera darle a los hombres y mujeres de una edad considerable, pues un ingreso que pudiera ayudar a dinamizar la economía, pero y a dar un cierto tipo de soberanía, agradeciendo pues que hayan trabajado para el Estado. Lo que está aquí es más bien una situación populista, porque ¿a qué me refiero con el populismo? Me refiero a que lo que se va a llevar a cabo es la presentación de recursos que van destinados también a esta población, pero evidentemente es una población que va destinado de manera focalizada, porque aunque se plantea de forma, digamos, podrían plantearlo de forma universal con respecto a adultos mayores, va focalizada porque no va a toda la población, pues, o sea, te digo que el ingreso ciudadano universal empezaba con un proyecto embrionario, y eso fue lo que avanzó con lo que avanzó Julio Volvínic. Lo que se está deteniendo ahora es copiar una propuesta, inclusive puede llevar a la privatización de los servicios de salud, como se han empezado a hacer, justo porque lo que ahora habría sería un ingreso en el que tú podrías ir a cualquier digamos, a cualquier lugar del mercado hospitalario para poder atenderte. Y sí, evidentemente por ahí va, la educación está ahí. Me parece sumamente también grave lo que sucede con las cuotas a la educación. Es otra pinza de lo que está sucediendo con el problema de la gente. 1.85 de cada 10, lo he dicho en este programa, solo entran a la universidad. Evidentemente no están afectando a la clase media, están afectando a aquellos que quieren acceder a la educación. Y eso también lo contempla. Es una situación que abarca muchos sentidos, no puedo hablar el día de hoy todo, pero me parece que lo esencial es que debemos de tener en cuenta que el populismo está de regreso, esta formulación en donde hay un líder mesiánico que busca de una u otra forma, mediante sus reformas, poder completar todo y desde ahí poder mantener a raya a la masa. Qué fuerte eso que estás diciendo. Esto último que dijiste es muy fuerte, César. Creo que es importante que para las próximas semanas incluso podamos organizar aquí un programa especial hablando de la reforma hacendaria
para poder verdaderamente desmenuzarla y transmitirle a la gente, porque la gente como que no sabe. Yo mismo estoy un poco confundido, hay puntos buenos en la reforma, no hay puntos buenos, todos son malos o muy malos. Tú hoy nos pintaste un escenario completamente distinto al que yo había de alguna forma entendido de un principio, pero yo creo que con un análisis más profundo vamos a poder resolver y vamos a poder desmenuzar. Y con respecto a las letras chiquitas, porque los contratos siempre lo que hay que revisar son las letras chiquitas, y yo creo que esta reforma tiene muchas letras chiquitas que van a ser muy dañinas para los mexicanos, y como tú dices, yo creo que en algo coincidimos. Creo que es una reforma que sí golpea muchísimo a la clase media, que sí creo que le pone de a tiro un golpe fuerte, tal vez el definitivo de que se estaba esperando a la clase media, a la clase trabajadora, pero lo estaremos analizando en otros programas. Te agradezco, César, por el momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, John, y espero que los análisis de la izquierda sean coherentes y no se equivoquen. El PRI no llegó con una fuerza menor. El PRI es un PRI fuerte que tiene un poder excepcional con la venta de Pemex. Hasta luego. Todos cayeron, César, solo para terminar, todos, incluyendo los medios de izquierda o los que se dicen más progresistas, cayeron en esa trampa a propósito o por no analizar la propuesta. Desde periódicos de izquierda se le llamó a esta reforma una reforma social. Ahí está lo grave de, como tú dices, el no hacer un análisis completo, estricto sobre esta reforma. Por nuestra parte, pues ya ha sido todo. Gracias a todos los que nos acompañan, los que nos acompañaron, a todos nuestros colaboradores. Nos estaremos escuchando el próximo jueves aquí en Sincronía y seguiremos analizando todos estos temas. Ulises, Marta, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a todos. Buenas noches, hasta luego. Hasta el jueves. Un abrazo. Habría un cambio de rumbo, un giro en el timón, pero creo que no es así. Más bien estamos en la presencia de la instalación, creo yo, de un nuevo tipo de neoliberalismo, ahora de carácter populista. Déjame me explico. En el siglo XX, el populismo del PRI fue fundamental para poder controlar, digamos, a los sindicatos, digamos, a toda la población en general. Había un consenso en torno al populismo del PRI que daba prebendas de una u otra manera y controlaba a través de la renta petrolera con el salario indirecto. Lo que ahora controla un tipo de cooptación que en muchas de las medidas está destinando un cierto tipo de gasto social para poder controlar. Ahora, del otro lado, pues también lo que sucede es que se pretende aplicar, digamos, también es una medida populista porque se quita el IETU, que fue muy, muy polémico en su momento. Quitan estas situaciones en donde pareciera que hacia arriba no hay concesiones, pero sí las hay, sí existe esta idea también de que habrá un impuesto progresivo después de los 500. Sincronía comenzó con la charla sobre la reforma hacendaria y vamos a cerrar igual, pero ahora desde el punto de vista de nuestro economista colaborador, César Iglesias. Hola, César. Buenas noches. Buenas noches, Marta. Pues en efecto, el día de hoy vamos a hablar acerca de la reforma hacendaria. Déjame te digo que pues para mí es muy importante este tema porque lo que he visto a través de las redes sociales ahora está existiendo. Lo que ahora se presenta es un nuevo tipo de populismo en donde si bien se cancelan el IVA a alimentos y medicinas, también se pone de manifiesto pues una propuesta que pareciera copiar a la de Andrés Manuel López Obrador con respecto a la pensión universal
o con respecto a impuestos verdes, ¿no? Creo que lo que está ahí más bien es un mecanismo de control nuevo que tendrán que utilizar para poder dar migajas de una u otra manera a sectores más vulnerables. Lo que están haciendo es es que de una u otra manera hay alguna especie de confusión. En primer lugar, quisiera hacer un análisis breve acerca de lo que ayer se presentó. Lo que se presentó ayer fue un análisis en donde se buscaba hacer un balance que permitiese de una u otra manera presentar la culpa del neoliberalismo, 30 años de neoliberalismo, pero que finalmente este neoliberalismo que se presentó ayer nos llevó a una crisis y que quizás